Adelante, Mari, todo tuyo. Gracias, Dani. Bueno, sí, efectivamente quería pedirles que prendieran las cámaras, así sea un ratico para yo poderlos ver. Ya después no los voy a poder ver porque va a estar con la presentación, pero para mí es súper importante. Soy pésima con los nombres, pero cuando veo un rostro nunca me olvido de ese rostro. Entonces, para mí es muy importante conocer los a ustedes para poder en serio decir que los conocí en algún momento de mi vida y que si algún día nos encontramos, pues yo pueda decir, hola, ¿cómo estás? Yo me acuerdo de ti. Entonces, si las pueden prender, se los agradecería mucho. No importa si están en pijamas, si están comiendo frescos, que igual, pues lo importante es sacar este espacio para escuchar. Si están aquí realmente y si se conectaron hoy, no sé si todos se conectaron la vez pasada, pero si se conectaron hoy, seguramente hay algo también que Dios quiere decirles en este espacio, o también porque lo necesitan, tienen preguntas, tienen dudas o inquietudes. Entonces, espero que lo que vamos a compartir hoy les pueda ayudar en sus procesos personales. Quiero entonces empezar con una oración. Quiero que nos pongamos en la presencia de Dios para que sea Él abriendo nuestros corazones, para que sea Él transformando nuestra vida y dándole equilibrio, que es, digamos, por lo que estamos acá. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permites un día más de vida y en esa oportunidad nos has dado la posibilidad de encontrarnos como familia espiritual en este espacio. Te pido por cada una de las personas que está aquí conectada para que abra su corazón, para que sane sus heridas, para que pueda transformarse en lo que tú quieres que nos transformemos. Si hay personas nuevas, si hay personas del movimiento, por cada una de ellas te las encargo. Si hay alguien nuevo, que este sea un espacio para ver tu rostro, para seguir encontrándose contigo. Te pido que envíes tu Santo Espíritu para que me ilumine en este lugar y en este momento. Te pido que seas tú hablando a través de mí y que cada una de las palabras que salgan en la noche de hoy estén ungidas por tu Santo Espíritu. A ti, mamita María, que siempre nos acompañas, te pido que nos cubras con tu manto protector, que este sea un espacio santo, que sea un espacio cuidado por ti, que alejes el mal de nuestros computadores, de este lugar, para que no haya ninguna dificultad en la conexión de estas personitas que están conectadas hoy. Y pongo sus corazones en tus manos para que este sea un paso siguiente de bienestar y que así podamos acercarnos más al cielo en la tierra. Amén. Bueno, como ya les dijo Dani, gracias por encender la cámara, los que las encendieron. Bueno, realmente soy psicóloga, soy educadora de padres en disciplina positiva y tengo una maestría en familia. Entonces, pues digamos, mi campo de expertise es el trabajo con jóvenes, con adolescentes, con familias y soy terapeuta, también soy psicóloga educativa y la idea realmente en este espacio es que, pues digamos, podamos un poco como escuchar, pero también compartir. Vamos a hacer algunos, digamos, como ejercicios y en eso les voy a pedir que los que quieran, pues como que compartan. Yo diré 2 personas que compartan o de pronto les pregunto directamente, entonces no se vayan a sentir angustiados. No hay respuestas malas ni buenas, si no quieren participar está bien, también pueden decir paso. Y bueno, vamos a ir haciéndonos preguntas. Si tienen preguntas, pueden escribirlas por el chat. Yo voy a tratar de estar muy atenta al chat para irlas respondiendo, pero si no, Dani me va a ayudar como compilándolas para al final, pues darles respuesta. ¿Listo? Entonces, empecemos. Voy a compartir pantalla. Bueno, de antemano les voy a pedir perdón. Hay un tipo de letra que me encanta, pero no deja poner tildes. Entonces no hay ninguna palabra con tildes en ese tipo de letra. Entonces desde ya me disculpo por eso, para que no se perturben. Yo sé que hay personas que como yo nos daríamos cuenta de ese detalle. Entonces,
por su salud mental, desde ya les digo, no van a encontrar tildes, pero bueno, espero que eso no sea de mucha dificultad. Bueno, chicos, quisiera empezar entonces haciéndoles una pregunta. Realmente para hablar de inteligencia emocional, pues debemos ahondar un poco en el tema de las emociones para poder ver cómo las gestionamos. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes qué son las emociones, qué se les viene a la cabeza cuando pensamos en emociones, palabras, conceptos. Ahí pueden desmutear su micrófono, solo en estas. Ya cuando yo esté hablando, pues ya de pronto ahí sí escribimos las preguntas, ¿listo? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra emociones? Cuando también vieron inteligencia emocional, ¿qué se les viene a la mente? Ay, no Hola están Mariana. muteados. Hola. Bueno, a mí lo que se me viene a la mente es como formas en que uno expresa los pensamientos, en que expresa la forma como se siente. Es la ventana en que uno tiene para dar a entender cómo se está sintiendo internamente. Ok. O sea, es como una serie de respuestas para mostrar como el mundo interior. Así es. Ok. ¿Qué más se les viene a la mente con emociones? No sé ¿Cuáles si son se las vale yo emociones? hablar, Mari, ya que soy el Sí, host con obvio, vos, pero Dani. esos temas me encantan. Mira, yo, emociones, se me viene una palabra nada más a la mente y son indicadores. Para mí las emociones son indicadores en el sentido de que son guías y enseñan algo que está pasando en mí, ya sea algo que necesito, algo que quiero, algo que no quiero, algo que ando buscando. Entonces, la palabra que se me viene a la cabeza son indicadores. Súper. Por acá Ale Benítez escribe, para mí son expresiones positivas o negativas de lo que uno vive. Entonces aquí Camilo dijo, son respuestas. Ale, digamos, agrega un poco que pueden ser expresiones positivas o también pueden ser negativas. Eh, Dani dice que son indicadores, reacciones que nos suceden durante el día, sentir en un momento indicado, está muy bien, ustedes son muy brillantes, de verdad que sí, a mí me dicen que son las emociones y no supiera porque estudié, es súper difícil en verdad decir qué son las emociones. Además, por esta frase me encanta, ay Dios mío, esperen que se me va a ir una más, está como trabadito. Ahí cambió, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta frase es súper chévere porque dice, casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. O sea, estamos muy bien. ¿Por qué? Pues porque obviamente muchas veces cuando nosotros mismos decimos qué es lo que estamos sintiendo, uno ni siquiera sabe. A veces uno no sabe si comerse un chicle o irse a París, si está contento en la universidad o no, si quiere cambiar de carrera, si quiere cambiar de trabajo, si quiere cambiar de novio. Uno muchas veces cuando le preguntan cómo estás, uno siempre responde bien. Y uno no siempre está bien, pero es que ponerse a pensar realmente uno cómo está, pues muchas veces no es tan fácil. Listo, pero como hay que dar una definición de emoción, entonces vamos a dar una definición de emoción, pero también es un tema un poco subjetivo, pero sí tiene que ver con lo que ustedes han dicho, por eso digo que estamos muy bien en este grupo. Y dice, aparentemente, porque realmente hay muchas teorías sobre las emociones, hay muchas líneas, muchas corrientes, pero vamos a tomar esta que es más o menos la reunión de lo que ustedes dijeron. Conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. O sea que es real, son situaciones que se presentan en la vida cotidiana, en el día a día, y en un momento indicado, pues me permiten adaptarme a las situaciones que yo voy viviendo, y efectivamente sí son reacciones, son cosas que salen de mí, que digamos aquí lo ponen desde el orgánico, ya vamos a ver que no es solo desde el orgánico, pero sí tiene un componente orgánico importante que muchas veces se nos olvida, y cuando se nos olvida es que después nos enfermamos de otro tipo de enfermedades como cáncer y otro tipo de situaciones. Hay estudios que demuestran, por ejemplo, que hacen estudios, por ejemplo, con las personas que les da cáncer de tiroides
Y generalmente son personas que guardan mucho sus emociones, no hablan mucho de lo que realmente sienten. Y cuando uno hace ese tipo de decisiones en la vida, pues al final empieza a hacer tumores también. Entonces eso es súper importante porque es un tema que realmente no vemos la gravedad que tiene para nuestro buen funcionamiento y para nuestra salud, pero efectivamente como tienen una carga emocional, muchas veces nos da gastritis, nos duele el colon, empezamos a tener tics y todo eso tiene que ver con las emociones. Entonces aquí quiero continuar con lo siguiente y es, efectivamente, como dijo Camilo, son indicadores. Las emociones cumplen un papel súper importante en nuestra vida porque al final, no, perdón, ese fue Daniel, son cosas súper importantes porque al final, si nosotros estuviéramos realmente conectados con nuestras emociones, nos evitaríamos muchos conflictos porque la emoción aparece antes de la conducta, es decir, tú sientes algo y después actúas. Lo que pasa es que como uno no siente lo que siente, entonces uno actúa sin sentir. Entonces, como uno no, o sea, por ejemplo, cuando a ti te da rabia, tú instantáneamente empiezas a sentir algo en el estómago y es como si desde el estómago saliera la respuesta que vas a dar. Si yo no estoy conectada con mis emociones, yo no me voy a dar cuenta que esa reacción emocional que estoy teniendo me está indicando que tengo rabia y que seguramente voy a responder de mala manera en 3 minutos. Entonces, sí son indicadores de cómo nos estamos sintiendo frente a lo que está ocurriendo en nuestro medio y eso es supremamente importante porque nos permite adaptarnos. Entonces, si yo siento miedo, yo corro. Si yo siento miedo estando en un lugar a solas con alguien, huyo. Si yo, digamos, estoy contenta en un lugar, pues seguramente entonces me voy a quedar en ese lugar. Si tengo tranquilidad, pues estamos bien, pero si tengo rabia, pues seguramente en pocos breves segundos tendré una respuesta y entonces tengo que elegir cuál va a ser esa respuesta. Entonces esto también, digamos, es un punto importante. ¿Listo? Pero además pasa algo con las emociones y es que generalmente son como un iceberg. Lo que nosotros vemos no es lo que estamos sintiendo generalmente. Cuando nosotros vemos a alguien o vemos su conducta, que es lo que sí se ve, o sea, lo que se ve es lo que terminan haciendo, pues al final normalmente eso no es lo que el otro está sintiendo. Uno muchas veces, no sé, se monta a un lugar o va a una fiesta, se siente súper incómodo, pero pues igual lo que la gente ve es que estás allá y estás bailando, pero estás súper incómodo. Y digamos algo que se ve mucho es en los niños y en los adolescentes. Normalmente se ve, digamos, como la partecita de arriba, que es la pataleta, o sea, el niño llega, grita, se arranca el pelo, se tira contra el piso y empieza más o menos pues a hacer su show de las estrellas y en ese instante uno dice, no, pues el niñito está muerto de piedra, pero no, realmente el niño lo que está tratando de decir es, hay algo que me está pasando y tú no estás sabiendo ayudarme a entender qué es lo que me pasa. Si nosotros los adultos nos cuesta, ¿cómo será un niño para realmente entender qué es lo que le molestó? Cuando nosotros muchas veces estamos con nuestra pareja, uno empieza a alegar, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que uno al principio alega por una cosa y termina alegando por otra, porque en el fondo por lo que empezó eso no era realmente por lo que uno quería alegar, ¿sí? Sino que en el fondo hay otras emociones que están ahí. Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta porque esto no debería pasar. O sea, nosotros deberíamos en serio ser coherentes con lo que estamos sintiendo. Si yo estoy sintiendo rabia, la coherencia no está en entonces gritarle al otro, pero la coherencia estaría entonces en que yo me retiro o hago algo para gestionar esa rabia. Pero no puede ser que yo teniendo una rabia horrible me quede ahí sentada como si nada pasara frente al otro, haciendo caras cuando realmente algo sí me está pasando, pero mi conducta está mostrando que nada me está pasando. ¿Listo? Entonces, eso es otro punto súper importante sobre las emociones. ¿Y por qué también pasa esto? Porque a veces no es tan fácil esa coherencia entre esa conducta observable y lo que yo estoy sintiendo. Porque las emociones tienen dimensiones de respuesta, ¿sí? Tú reaccionas desde tu cabeza, reaccionas desde tu conducta y reaccionas desde lo fisiológico. Entonces, a nivel fisiológico, nosotros tenemos una serie de respuestas en nuestro cuerpo.
Lo que yo les decía, cuando uno siente miedo, uno siente un vacío en el estómago, ¿sí? Si uno, digamos, siente rabia, también empezás incluso a sudar, te sudan las manos, empezás a salivar. Si te da una tristeza horrible, te van a dar ganas de llorar. Entonces hay una respuesta fisiológica, también una conducta, es decir, vas a llamar a alguien, vas a pedir ayuda, vas a salir corriendo, vas a quedarte dormido, vas a tomar alguna decisión en ese sentido. Y también hay una parte cognitiva en esas emociones, ¿sí? Y eso es súper importante porque lo que nosotros pensamos de lo que nos pasa es realmente lo que hace que nosotros nos sintamos como nos sentimos. Digamos, me terminó algo, no lo pongamos tan así. Alguien no me contesta el teléfono, ¿sí? Entonces tenemos dos caminos. Un camino es pensar, ah, no, está con otra. Esto fijo es que está con otra. Es que cómo no me va a contestar, obviamente está con otra. Y le quemas el teléfono hasta que ya no puedes más y cuando te contesta te dice, es que estoy en una reunión de trabajo, ¿sí? Y te manda foto, pues, que está en la reunión de trabajo, porque entonces vos vas a quedar pensando que no, que es que está con otra. Entonces, ahí realmente la emoción y esa respuesta fisiológica fue fruto de la locura que vos te metiste en la cabeza, no de la realidad. Si nosotros en serio hubiéramos visto esa realidad, pues uno dice, ah, bueno, no pasa nada. Entonces, ese es como el ejemplo porque normalmente suele aparecer desincronía entre los tres sistemas de respuesta, ¿sí? Entonces, uno muchas veces siente algo a nivel fisiológico, pero conductualmente hace otra cosa y cognitivamente está en otro lugar, ¿sí? Entonces, como nosotros no logramos equilibrar lo cognitivo, lo conductual y lo fisiológico frente a nuestras emociones, pues al final somos como una olla pitadora, es hagan de cuenta una máquina que cada parte quiere irse por donde le da la voluntad. Pues obviamente ahí la máquina seguramente no va a funcionar como se esperaría que funcionara. Y aquí esto pasa por esto, porque estamos absolutamente desconectados de nuestras emociones, ¿sí? Nosotros usamos, la cabeza es el 2% de nuestro cuerpo, 2% de nuestro cuerpo. Y es, digamos, de nuestro cuerpo lo que más utilizamos. Uno cuando utiliza las piernas, el estómago, los brazos, los órganos internos, pues los que hacen ejercicio seguramente un poco más, pero el resto de la humanidad no. Entonces ahí, digamos, es complejo porque esas emociones, como les digo, tienen respuestas fisiológicas y cuando yo no estoy lo suficientemente conectado con lo que siento, pienso todo el tiempo y esos pensamientos entonces, digamos, opacan mi forma como de vivir esas emociones. Entonces es muy importante en este, digamos, como en este espacio también tener eso en cuenta, como que es muy importante estar conectados en todo sentido, que nuestra mente esté conectada con nuestras emociones por lo que yo les digo, lo que uno piensa realmente, o sea, lo que nosotros pensamos de lo que nos pasa es realmente lo que nos genera las emociones. Entonces, si nosotros estamos desconectados, pues nos estamos perdiendo de mucha información de lo que nos pasa y por eso es que muchas veces nos quedamos en relaciones que no tienen sentido, nos quedamos con personas que nos maltratan o nos quedamos en trabajos que no nos llenan ni nos satisfacen o entonces nos cuesta mucho poner límites porque pensamos muchas cosas en torno a lo que nos pasa. ¿Listo? Entonces, aquí digamos, viene un poco de por qué es tan grave esa desconexión y es porque las emociones te dan información invaluable sobre ti y lo que está sucediendo a tu alrededor. Cuando aprendes a escucharlas y conoces los nombres de las que experimentas, estás tomando los primeros pasos hacia el tener control sobre ellas en lugar de que ellas te controlen a ti. Las emociones son algo espectacular cuando lo usamos positivamente. Pero cuando las emociones se nos salen de control, está todo muy mal. ¿Por qué? Porque nos da depresión, porque nos dan trastornos ansiosos, porque podemos resultar teniendo un trastorno de bipolaridad que no sabíamos que teníamos y eso se nos exacerba y se nos vuelve súper complejo, porque podemos empezar a tener dificultades con la comida, podemos empezar a usar la comida como mecanismo para sacar las emociones, podemos empezar a cortarnos
también como medio para canalizar nuestras emociones. Podemos empezar a tener conductas adictivas a nivel sexual, a nivel de drogas, a nivel de pantallas, videojuegos, redes sociales. ¿Por qué? Porque las emociones son tan fuertes que no sabemos qué hacer con ellas. Yo trabajo en un colegio y los pelados de hoy en día no tienen tolerancia a la frustración. No es que la tengan baja, es que no la tienen. O sea, es una cosa que yo digo, de verdad, los pelados más o menos me dicen, perdí el examen, me quiero morir. Y es literal, o sea, no es figurado, es como que, en serio, yo anoche pensé que yo quería tomarme unas pastillas porque es que yo no soporto esto, o sea, no puede irme mal. Entonces es súper difícil porque yo digo, ok, todos mis pacientes, creo que el 80% de mis pacientes son mis pacientes porque no saben gestionar sus emociones. Entonces es súper, súper importante este punto. Digamos, entender que las emociones debemos movernos con ellas, aprovecharnos de ellas y estar conectados con ellas es súper importante porque si no, nos cogen ventaja y nos pueden enloquecer, ¿sí? No es para asustarlos, ¿no? Pero digo, es que es importante como crear conciencia de eso, porque si no la creamos, pues no vamos a hacer nada con eso que estamos sintiendo. ¿Listo? Aquí los voy a invitar a hacer un ejercicio y vamos a ver entonces quién nos comparte un poquito. Van a tomarse un minuto para pensar en esto. Las emociones, ¿cómo se construyen? Se construyen desde que estamos pequeños y somos niños, ¿sí? Muchas personas no saben lo que sienten porque no tenían permitido expresar sus sentimientos cuando eran niños. Entonces hay una actividad que vamos a hacer en este instante que es mi mamá siempre decía, puede ser mi mamá o mi papá, pero vamos a pensar cuáles fueron esos mensajes que recibimos cuando éramos niños en nuestras casas sobre las emociones. Hay mensajes que son implícitos y hay mensajes que son explícitos. ¿Eso qué quiere decir? Hay mensajes que nos los dijeron literal. En esta casa no se llora. Aquí uno no va a llorar por pendejadas. O los hombres no lloran. Usted tan dramática. Usted siempre con ese mal genio, etc. O también pudieron ser mensajes implícitos como mi papá nunca llora, nunca dice cómo se siente, nunca expresa nada. Eso es un mensaje implícito de lo que para mi familia son las emociones. Entonces quiero que cada uno haga ese ejercicio de pensar cuáles fueron esos mensajes que yo recibí cuando era niño sobre las emociones. Vamos a tomarnos un minutico. Si alguien voluntariamente quiere compartir, súper. Si no, yo les pregunto ahorita, pero si alguien voluntariamente quiere, pues mejor. Yo. Hola, Dale. buenas. Hola, Cristel. ¿Cómo estás? Bien. A ver, una de las palabras ¿De dónde eres? de Guayaquil. Ya soy psicopedagoga, gracias a Dios. Súper. Y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes Súper. aquí. Y bueno, una de las palabras que más recuerdo que mi mamá siempre me decía, cuando era pequeña, me decía, llorando no vas a solucionar el problema. No te ahogues en un vaso de agua. La vida no es de los frágiles, porque si no siempre te van a pisotear. Era lo que más recuerdo de mi mamá. ¿Y tú qué decisiones tomaste frente a eso, Cristel? La verdad es que voy a compartir algo también antes de decirles esto. Cuando mi mamá era más pequeña, a mi mamá le hacían bullying. Entonces, ella tenía mucho miedo que a mí me suceda lo mismo. Y como ella veía que yo era muy frágil y que por todo lloraba, y es verdad, lloraba muchísimo, decía que parecía María Magdalena por toda la casa llorando. Y al principio sí me frustraba mucho cuando sucedían las cosas y decía,
¿por qué la vida es tan injusta? ¿O por qué cuando obras bien no te va, valga la redundancia, no te va bien? Pero poco a poco con las experiencias que vas pasando y el carácter se va forjando, luego me di cuenta que es verdad, que llorando no solucionaba nada y que más bien tenía que enfrentar. Y es más, me di cuenta que muchas veces la vida se encargaba de ponerme los mismos retos hasta que yo pudiera superarlos, hasta que tuve que empezar a enfrentarlos y poco a poco mi ansiedad, digo yo, iba bajando. Y de esa manera pude irlos poco a poco enfrentando, porque al principio sí me costaba muchísimo, súper nerviosa, súper introvertida, me costaba expresar mis sentimientos, muchísimo, todo lo que sentía. Yo me acuerdo que decía, te quiero, y miraba al piso, te quiero, y poco a poco, por ejemplo, en un ejemplo así tan bobo de decir te quiero o abrazar a algún familiar, poco a poco empezaba ya a decirlo en voz alta. Creo que hasta me miraba en el espejo, ensayando, eso era una práctica también, y hasta que poco a poco ya pude empezar a demostrar mis emociones un poco más y a expresarme y aprender a decir que no, porque eso es algo que a mí me cuesta también muchísimo, decir que no. Y también como ejercicio lo hacía, en la semana tenía que haber dicho por lo menos 2 no. Y así poco a poco iba mejorando. Súper. Muchas gracias, Cristel. Ahorita les voy a decir algo al respecto, pero me parece súper chévere tu ejemplo. ¿Otra personita que nos quiera compartir? Bueno, mientras alguien se anima, ojalá otra persona para continuar. ¿Quién? Yo. Angélica. Hola. Hola, yo soy de MBC Piura. Disculpe. Ahora quiero compartir. Cuando yo era pequeña, recuerdo mucho que me engreían demasiado. Entonces, para que yo no llorara, o para que yo no sé, no me expresara llorando o quejándome o haciendo berrinches, siempre me compraban algo y me calmaban con eso. Siempre me compraban algún juguete que ansiaba o cualquier otra cosita. Entonces, mi mamá siempre me decía, ya no llores, ya tienes tu juguete. O ya no llores, como te ves mal llorando. Cosas así. Entonces, con el tiempo, se me fue haciendo la idea de que llorar estaba mal visto. Pero ya ahora he podido entender que en realidad no, que es normal y que es una manera de liberar cargas negativas que uno lleva y que al tiempo pueden ser somatizadas. ¿Y ha sido fácil eso, María? No, al principio no, pero ahora creo que ya normal. Ok, muchas gracias por compartir, Angélica. Bueno, realmente, digamos, quiero estos dos ejemplos porque además, digamos, retrata muy bien lo que estoy tratando de explicar, y cada uno, si puede hacer ese ejercicio, es súper importante si no lo han hecho, y es pensar cuáles fueron esos mensajes y además cuál fue la decisión que yo tomé frente a esos mensajes. Esos mensajes uno no los cogió directamente porque uno quiso, sino porque, pucha, somos niños y entonces eso entró a nuestro sistema sin filtro. ¿Qué pasa? Cristel, por ejemplo, recibió unos mensajes que pueden hacer daño o pueden no hacer daño. Entonces, a lo que voy con la decisión que yo tomé es, en lugar de Cristel, ella habría podido decir, no, entonces yo, pues como que entonces mejor ya también nunca lloro, yo mejor entonces ya me hago la fuerte y lloro en silencio, o como que nunca pido ayuda porque entonces si pido ayuda me van a decir que así no soluciono nada, entonces yo mejor no siento nada, más o menos. Pero Cristel también tomó una decisión distinta y fue sacar como lo mejor de esos mensajes que le dieron y los volteó, ¿sí? En el caso de María seguramente es distinto, porque sí recibiste un mensaje que es bastante común y es bastante fuerte, porque muchas veces cuando los papás no saben qué hacer, cuando nosotros nos sentimos mal, entonces como es tan incómodo para ellos, lo que hacen es un poco violentar la emoción del niño.
Entonces, en ese sentido, es como que, ay, no, no llore más, no llore, como que hay un montón de estrés en torno a que uno esté mal. Entonces, claro, lo que uno empieza a guardar en el corazón es, yo no puedo estar mal, porque aquí todo el mundo colapsa si yo estoy mal. O sea, si estoy llorando está mal, si tengo rabia está mal, no, pues pucha. Entonces, claro, lo que dice María es, todos podemos cambiar esos mensajes, por eso también estamos acá. Pero si ustedes no han hecho ese ejercicio, los invito a que lo hagan, piensen y también miren si, como María Angélica nos cuenta, hay que tomar decisiones distintas frente a esos mensajes que recibimos y seguramente no va a ser fácil, es un desafío, porque es algo que ya está muy dentro de nosotros, pero sí se puede cambiar. Entonces, esto es súper importante porque desde allí vienen nuestras emociones, porque hemos recibido muchos mensajes desde nuestra niñez, ¿listo? Y no se trata entonces, una paciente, yo atiendo muchas personas católicas, una paciente me decía, tu terapia de hoy llegó como una respuesta a algo que Dios me había dicho hace tiempo y yo no había entendido. Como que Dios le dijo, hay como un versículo de la Biblia que dice, no vuelvas al pasado y bla, 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 no sé qué más dice. En este instante no me acuerdo el versículo, solo me acuerdo de la situación y ella me decía, claro, lo que tú me acabas de decir tiene todo el sentido, porque yo le dije, es que no se trata de volver al pasado, lo que pasó, pasó, ¿sí? Pero ese pasado deja unas huellas en tu corazón y en tu vida, y esas huellas están vivas hoy. Pueden estar abiertas, pueden ser heridas, pero son huellas. Entonces, no es volverse al pasado a decir, es que me hubieran dicho, no, ya, eso fue, pero es qué huellas tengo hoy de eso que pasó y qué voy a hacer con las huellas que tengo hoy, no con las del pasado, ya lo que tengo hoy es lo que tengo hoy, ¿listo? Entonces, ese es un punto importante. Y de aquí entonces vamos a empezar con varios ejercicios que nos van a permitir un poco conocernos más en términos emocionales. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que son como los huevos o los que son como los aguacates. ¿Listo? Entonces, es muy importante ahorita, digamos, pensar qué tipo de personas somos y cómo está nuestra emocionalidad. Hace poco hice este ejercicio con unos amigos y ellos me decían, y no puede haber un huevo perico o un huevo frito o un huevo duro. Entonces ya les voy a explicar por qué ellos decían eso. Pero entonces es los que son como el huevo, si ustedes se dan cuenta, pues uno le toca darle durito un poquito a la cáscara para que él rompa bien y cuando ustedes lo cogen, la membrana, pues como que toca hacerle un poquito de fuercita para que rompa, pero rompe muy fácil. O sea, si un huevo se cae, ¡tas! Se revienta y se riega, juepucha, por toda parte y unta todo y eso es como más o menos una cosa horrorosa. ¿Qué pasa? Se las voy a dar el ejemplo con un papá, pero pues para que me entiendan, de ahí cada uno evalúa si es huevo o aguacate. Entonces, ¿cómo es un papá huevo? Un papá huevo es ese papá que le dice, cule cagado, te he dicho 100 veces que aquí no entras con los pies sucios y te montaste a la cama y ensuciaste la sábana y entonces te he dicho 1000 veces, pues te vas a tu cuarto y quedas castigado. Entonces, listo, quedó castigado. Llanto, melodrama, crisis, gritos. A los 3 minutos el papá está arrepentidísimo y dice, Dios mío, yo cómo le hablé así a mi hijo, no, o sea, en serio yo voy a tener que ir, pobrecito, los amigos en la piscina y él acá encerrado en la casa, no, yo mejor lo voy a dejar salir. Entonces el papá huevo es iracundo, pero cuando tiene que poner el límite se asusta, entonces se asusta y él se va. Entonces es como que, no, mi amor, perdón, sal con tu amigo a la piscina y el muchachito queda como, what? Entonces, esos también somos nosotros, los que muchas veces nos vemos muy fuertes por fuera, pero cuando nos empiezan ya a totear, nos toteamos y emocionalmente nos desbordamos, ¿sí? Como que eso, claro, estamos súper fuertes, pero entonces ya cuando llega la hora, explayados. También porque los mensajes que recibimos en algún momento de nuestra vida fueron como que hay que guardar las emociones, hay que mostrarse fuertes, no hay que ser vulnerables, etc. Y tenemos los aguacates. Los aguacates son unos bacanes porque entonces son frescos con lo que sienten. Si lloran, lloran. Si gritan, gritan. Lo que sea que necesiten, ellos lo hacen. Entonces, ¿cómo es una mamá aguacate? Es de esas mamás bacanas que todos los amigos aman, que uno dice, no, yo quiero ir a la casa de él y más o menos le cuentan todos los cuentos de los amigos del hijo.
pero juepucho, usted le mete un cuchillo a esa pepa, a ese aguacate, y eso no hay nada que hacer. O sea, con esa pepa del aguacate no hay posibilidad de nada. O sea, cuando esa persona tiene que poner un límite, el límite está súper claro y en ese sentido su emocionalidad también está muy clara, ¿sí? Entonces, es una persona blanda, o sea, el aguacate por fuera es blando, cremoso, se deja moldear fácilmente a las situaciones. Si lo combinas con lo que sea, pues funciona súper bien, pero cuando llegas a la pepa, pues no la vas a romper. En cambio, el huevo, cuando es tan rígido y lo rompen, pues emocionalmente no sabe muy bien cómo responder porque tiene como esa capa de soy súper duro, ¿sí? Entonces, cada uno pensará si es huevo o aguacate. Mis amigos me decían que si uno podía hacer perico porque hay personas que no, o sea, cuando se rompen no es que sean tan explayados en la emocionalidad, pero como que tampoco saben muy bien cómo expresar las emociones. Entonces ella me decía, no, yo soy como un huevo perico, pues como cocinado, no frito, sino cocinado, porque si ustedes ven un huevo cuando uno lo echa en una paila o en un sartén, se explaya, o sea, son personas que en verdad emocionalmente son tan frágiles que por fuera se arman súper duro, pero cuando ya uno los totea, pues no la logran muy bien. No les voy a preguntar si son huevos o aguacates, pues como para que no tengan que contar, pero cada uno en su corazón sabe si son huevos o aguacates. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más rígidos seamos, las emociones más difíciles serán de manejar y entre más flexibles seamos, pues las emociones, digamos, se mueven con mayor facilidad. Es como hagan de cuenta un bebé en la panza de la mamá. Si la panza está rígida, dura, no tiene espacio, pues el niño va a estar incómodo todo el tiempo como tratándose de mover, pero como que no se puede mover. En cambio, si es una panza grande, pues el bebé flota, nada, relajado. Entonces, así son nuestras emociones. Si las tenemos en un espacio apretado, como que nadie las vea, que nadie se dé cuenta, pues obviamente va a ser difícil, pero si somos flexibles, pues está muy bien. Por otro lado, hay algo que digamos es bastante importante en la vida y son estas dos emociones. Bueno, acá hay una pregunta que dice, una consulta, yo siento que me da ansiedad y se me da por comer y a veces no sé de qué es. Lo que pasa es que muchas veces eso tiene que ver con la desconexión que tenemos normalmente con nuestras emociones. Como no estamos acostumbrados a estar monitoreando nuestras emociones, nosotros normalmente no sabemos qué sentimos, ¿sí? No sabemos si estamos sintiendo tristeza, ansiedad, angustia. Y como normalmente no las monitoreamos, tampoco sabemos qué es lo que nos genera de nuestro alrededor esa emoción. Entonces, muchas veces uno puede tener cosas guardaditas de antes que empiezan a salir en ciertos momentos. Yo, por ejemplo, he tenido varias mujeres abusadas, digamos, abusadas en diferentes momentos de su vida y muchas de ellas tienen trastorno alimenticio. No trastorno alimenticio tipo anorexia y bulimia, sí lo tuvieron en su momento cuando eran adolescentes, pero ahora ya mayores, digamos, hay momentos en que tienen atracones, ¿sí? Entonces es como que a veces tienen tanta dificultad para gestionar sus emociones que la comida lo que hace es alivianar esa angustia. Pero mientras uno no identifica qué es lo que le genera la angustia, pues al final esos son como paños de agua tibia, lo cual está bien. O sea, no es que esté mal, es la forma que cada uno busca para solucionarlo. Pero eso es como cuando te tomas un Dolex teniendo cáncer. Pues al final el Dolex, el acetaminofén, pues, no Dolex, pero el acetaminofén no te va a hacer nada contra el cáncer, ¿sí? Entonces, eso es súper, súper importante. Y no saber qué es, yo te recomiendo, es como también empezar a monitorear cada día tus emociones. Hay algo que ayuda mucho cuando uno en serio está muy desconectado de las emociones, no estoy diciendo que tú lo estés, digo es en general ayuda, y es hacer un diario de emociones, ¿sí? ¿Qué siento en el día? ¿Cuáles son las emociones que son más recurrentes en mi día? ¿Y qué pasó hoy? O sea, ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo me estoy sintiendo el día de hoy? ¿Cómo tener un espacio para mí? Puede ser incluso el espacio de oración, ¿sí? Pídele a Dios también y dile, vean, de verdad,
que veo la obra de Dios en mis pacientes, les digo, si tú le pides a Dios, Señor, aclárame mis emociones y ayúdame a entender por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, les prometo que esa es la mejor estrategia. O sea, Dios se los va a mostrar. El punto es hacer una oración consciente por esa intención y ojalá escribiendo, porque cuando uno hace oración vocal y no escribe, uno muchas veces no sabe lo que Dios va respondiendo, porque Dios te responde mientras oras. Entonces es muy, muy importante también, digamos, hacer uso de nuestra vida espiritual. Muchas de las emociones no solo son del alma, sino también del espíritu. Entonces es muy importante entender que muchas heridas también están en nuestra parte espiritual porque también, esto no les gusta a la gente que uno lo diga, pero es la verdad, el demonio quiere que tú te pongas vendas sobre tus heridas que están en el alma para que tú no las soluciones y esas heridas sigan sangrando, doliéndote y al final por ahí él se mete, porque lo que más te cuesta es el lugar por donde él más obra. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos ese velo, pues al final es como que él está feliz, porque tú no estás viendo realmente que no estás bien. O sea, que hay cosas que tenés que trabajar. Si vos mantenés con mal genio o mantenés con ansiedad, hay algo que te lo está generando, pero obviamente el mal pone el velo para que vos no sepas qué es y vivas tu vida mal geniado o ansioso o deprimido. Entonces, en ese sentido, mi consejo, Rox, es pídele a Dios, pero además también tú haz tu gestión emocional de decir cuáles son las emociones que normalmente siento en un día y cuándo las siento. Trata de conectarte también con tu cuerpo. Tu cuerpo es el que te va a decir qué es lo que te está pasando. Y seguramente ahí, cuando te des cuenta qué es lo que te genera esa ansiedad, también hay momentos en que el encierro genera ansiedad, no hay que meterle tanta mística al tema. Simplemente como que, pucha, llevo 3 días acá en la casa, pues obviamente eso va a generar ansiedad y obviamente te van a dar ganas de comer, pero ya hay otras cosas más trascendentales, habría es que entrar a mirar cuál de las dos es. Otra pregunta. Yo soy docente preescolar, edad 2 a 3 años. Se debe tratar de manejar las emociones como le enseño a controlar enojo y, ¿cómo le enseño a controlar el enojo y cómo explicar la tristeza? Meli, ahorita vamos a ver una estrategia súper buena para trabajar con niños, pero a nosotros también nos ayuda a entender mucho cómo funcionan nuestras emociones, pero los niños la entienden perfecta. Entonces ahorita te va a ayudar. Entonces emocionalmente es mejor ser aguacate. ¿Hay algo malo de ser aguacate? Emocionalmente sí es mejor ser aguacate, es decir, es mejor en términos de que te vas a adaptar más fácil y al final vas a tener tus límites más claros, ¿sí? Obviamente una persona aguacate no es perfecta, tendrá sus cuentos, sus cosas, sus pensamientos seguramente que muchas veces no están bien, pero en términos emocionales es bueno porque tiene límites claros, sus valores y digamos como su parte emocional un poco más sólida en términos de que está más conectado con sus emociones, entonces es mucho más capaz de ser firme. Cuando uno está conectado con sus emociones, uno es más firme y además, digamos, por ejemplo, cuando un papá regaña a un hijo, no lo regaña con ira, sino que lo regaña tratando de corregir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ser aguacate no es que sea mejor o peor, digamos, es un poco más sano, o sea, genera un poco más de bienestar para quien es aguacate. El que es huevo siempre está como en esa lucha, pero no es que esté mal tampoco, o sea, tenemos personalidades distintas, nuestras emocionalidades son distintas, hay personas que siempre tienden a tener un poco de desborde emocional, eso no quiere decir que esté mal, pero entonces uno puede decir, bueno, untémosle aguacate al huevo para que se vuelva un poquito más blandito, ¿sí? Pero lo más importante como en el huevo es como que aparentemente estás bien, pero cuando te totean, te riegas demasiado porque normalmente no vas sacando de a pocos, eres una olla pitadora. Entonces, cuando eres una olla pitadora, pues en algún momento te estallas. Entonces, continuando con esto es súper importante y es nosotros muchas veces vivimos en el pasado o en el futuro. Las dos emociones más inútiles que nosotros podemos tener en nuestra vida son la culpa y la preocupación, ¿sí? Preocuparse es ocuparse de lo que no ha pasado, preocuparse. Entonces, es algo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque cuando nosotros nos ponemos en el futuro,
o en el pasado con la culpa, realmente estos dos son mecanismos de evitación. Son mecanismos que nos inmovilizan en el presente para realmente hacernos cargo de nosotros mismos, de lo que hay en este presente para poder modificarlo. Y generalmente lo que hay en el presente, cuando uno lo quiere evadir, son heridas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le pregunto a mis pacientes, ¿qué ganas estando aquí? O sea, no aquí en consulta, sino qué ganas estando en esta situación que obviamente pareciera que no lo deja ganar nada. Siempre hay una ganancia, siempre la hay. Y la preocupación y la culpa, su mayor ganancia es que te mantienen en el pasado o en el futuro, pero te imposibilitan para actuar en el presente. Y en el presente, queridos amigos, es donde ocurre la vida. Entonces, si nosotros nos mantenemos en la preocupación, que es el futuro, nos va a dar ansiedad, y si nos mantenemos en la culpa, nos vamos a deprimir. Eso está escrito científicamente. Si nosotros nos mantenemos, ¿no? No es que uno no va a preocuparse por el futuro, pues, pero digamos, y ahí hay dos cosas importantes para resaltar. Perdón, es que eso es un tema bastante denso, pero ahí va. Esto es importante. ¿Cuándo uno es patológico y cuándo no? Cuando nosotros tenemos una personalidad, pueden haber rasgos depresivos o rasgos ansiosos. Un rasgo indicaría que yo soy una persona que tiende a ponerse mucho en el futuro, a pensar las cosas que no han pasado, o un rasgo depresivo es una persona que es mucho más nostálgica, que tiende a quedarse más en lo que pasó en el pasado, porque todo en el pasado es mejor. Son rasgos, ¿listo? ¿Cuándo es una patología? Cuando eso ya empieza a obstaculizar tu cotidianidad, cuando no puedes dormir, dejas de comer, cuando lloras porque sí, no hay ninguna razón y lloras constantemente porque sí, tienes pensamientos negativos sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre todo, o cuando ya en serio tienes una ansiedad que no, o sea, que literalmente no te deja vivir porque corporalmente es horrible, puedes tener también ataques de pánico, ahí obviamente hay una patología. ¿Podemos tener episodios depresivos y episodios ansiosos? Sí, se pueden tener y no es que estemos enfermos, ¿sí? Se tuvo en un momento porque perdiste a tu mamá, seguro tuviste un episodio depresivo. Si perdiste a tu novio de 10 años, seguro que puedes tener un episodio depresivo. Si, no sé, hubo pandemia, no sabemos qué va a pasar en el futuro y tú tienes una tendencia ansiosa, seguramente también pudiste tener un episodio ansioso en algún momento de la pandemia, pero fresca que no pasa nada, ya pasó, o sea, fue un momento y ya. Entonces, eso es muy importante porque el lugar ideal para estar en las emociones es el presente. Si tú sientes culpa constantemente o sientes preocupación constantemente, piensa, ¿qué hay en tu presente que tú no quieres afrontar? ¿Listo? Esa siempre debe ser nuestra pregunta. ¿A qué le estoy corriendo? ¿Qué es eso en mi presente que yo no quiero o no me siento en capacidad de afrontar? ¿Sí? Si a mí me abusan en mi presente, seguramente yo prefiero quedarme en la culpa y normalmente las mujeres abusadas sienten mucha culpa, pero pues realmente es esa culpa porque no, pues digamos, cuesta mucho afrontar que me abusaron en mi presente. Entonces yo me quedo en la culpa como un mecanismo perfecto como para, sí, o sea, como que para no tener que afrontar. ¿Listo? Entonces, les voy a leer solo este pedacito que narra muy bien esto. Podía reconocer que dedicaba su presente a sentirse culpable porque le era más fácil que examinar de cerca su matrimonio y hacer algo por él y por sí mismo. Ese es un claro ejemplo de cómo al final sentirse culpable me hace evadir lo que yo no quiero asumir en mi presente. Y esas heridas, muchachos, lo mismo, pídanle a Dios, díganle, Señor, déjame ver esas heridas. Yo cuando a veces no sé el paciente que tiene, vean, yo oro hasta que no puedo más porque le digo, Señor, muéstranos, quítale el velo, porque hay heridas que uno no sabe. Hubo una niña en consulta que nos dimos cuenta que la habían abusado, ella no se acordaba. ¿Por qué? Pues porque un niño bloquea esas cosas. Cuando la puse a hacer una línea de vida, se acordó y estaba en pánico. Me decía, yo no me acuerdo, pues sabía que eso había pasado, pero pues no lo había recordado realmente. Y eso pues cambió obviamente el curso de todo. Un ejemplo nada más. Continuemos. Ya vamos a ir cerrando para que ustedes también pues puedan hacer sus comentarios y preguntas.
está bien no estar bien. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros le huimos a las emociones negativas. Es como que hay algo, y un poco eso tiene que ver también con lo que ahorita estabas diciendo, de que cuando uno ve a los niños bravos o a los niños tristes, es como que uno no los deja vivir la tristeza o no los deja vivir como esa emocionalidad, porque uno dice como que ¿cómo van a sentir eso? Y uno mismo no quiere sentir eso, y cuando alguien cercano a uno viene y le dice estoy triste, uno le dice no, pero tranquilo que todo va a estar bien. Pues que no todo vaya a estar bien. Pero al final las emociones se nos empiezan a volver como un amigo indeseado. ¿Qué pasa con el amigo indeseado? Hagan de cuenta que ustedes tienen un amigo borracho. Me imagino que todos han tenido algún amigo borracho en algún momento de su existencia. Los amigos borrachos, si ustedes los dejan en un lugar, por ejemplo, lo dejan afuera de la casa, el borracho llega y toca pues con una fuerza y un desespero porque el borracho quiere entrar. Cuando tú lo dejas entrar, el borracho efectivamente, tú le abres la puerta, él entra y ¿qué pasa? Se tira en el piso y queda dormido. Pero si tú no lo dejas entrar, él va a tocar con una fuerza que tú te vas a desesperar. Lo mismo pasa con las emociones. La tristeza, la angustia, la rabia, la ansiedad son emociones. Esos son, no son ni positivas ni negativas, son. Y como son, si tú las dejas entrar, tú dices, listo, yo te dejo entrar, pero te quiero en la sala, no te quiero en el cuarto principal, te quiero en el comedor, no te quiero en mi baño. Tú decides dónde las quieres porque son tus emociones. Pero si tú cierras la puerta más o menos y es como que no las quiero, no las quiero, no las quiero, ahí es que cogen fuerza porque en ese no las quiero las estás alimentando para que crezcan. Entonces, es muy importante pensar siempre que está bien no estar bien. ¿Cuál es entonces? Ya aquí venimos a la inteligencia emocional, que ya es muy breve, que es qué hacer entonces con esas emociones. Igual ya les he dicho algunas cositas, pero pues esto es como la parte más importante. La inteligencia emocional tiene dos partes importantes, dos dimensiones, la interpersonal y la intrapersonal. Una persona emocionalmente inteligente es una persona que es capaz de reconocer las emociones de los otros, entenderlas, respetarlas y ser empático con esa persona. Y una persona inteligente emocional en un nivel intrapersonal es esa persona que es capaz de reconocer las emociones propias, aceptarlas, validarlas y manejarlas, ¿sí? Entonces, esas son las dos dimensiones de la inteligencia emocional y tú si tú estás hoy aquí y dices, ¿qué tengo que tener yo para ser inteligente emocionalmente? Una conciencia de lo que el otro siente y ser empático con eso y una conciencia de lo que tú sientes con nombre propio y trabajar sobre eso. Algo que ayuda mucho es verse intensamente. Eso ayuda mucho a entender cómo funcionan las emociones y también ayuda mucho como para que uno pueda tener un proceso más fácil de identificación. Y aquí viene la parte que les estaba diciendo los niños, ya les voy a explicar, pero es ¿qué pasa con las emociones en las relaciones? Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces, digamos, cuando uno tiene hijos o cuando tiene novio o cuando está en cualquier tipo de relación, uno muchas veces es como si se le saliera un animal. Pues pucho, uno se le sale el animal y uno dice, ¿y ahora qué hago con mis emociones? O sea, estoy histérico, iracundo, no puedo conmigo mismo y uno grita, azota puerta. Bueno, si uno en verdad pudiera más o menos ahorcar a la otra persona, la ahorca. O sea, en verdad es como una cosa horrible muchas veces porque las emociones son muy fuertes. ¿Qué pasa? Y aquí les voy a compartir ahorita una imagen, pero nosotros tenemos un cerebro en la palma de nuestra mano. Esto es lo que les digo que los niños entienden súper bien y les voy a dar el ejemplo. Nuestra mano es como el cerebro. Acá está, pues digamos, como nuestra columna vertebral y está, digamos, la base, ¿sí? El tallo cerebral y este es nuestro cerebro, ¿sí? Aquí adentro está nuestra amígdala, ¿sí? Nuestra amígdala es nuestro cerebro reptil. Por eso yo, digamos, puse un reptil en la imagen anterior, ¿sí? Entonces, nuestra amígdala es el cerebro reptil y cuando nosotros cerramos, si ustedes ven, tiene la formita de un cerebro. Esta parte de adelante es nuestra corteza frontal.
¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando la amígdala es la que contiene como esas emociones que son mucho más primarias, que son las que aparecen cuando nosotros estamos en momentos de estrés, de rabia. Entonces, es como si ella saliera a enchuquizarnos y nuestro cerebro frontal, que es el encargado de gestionar nuestras emociones, no funcionara. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer de cuenta que este es mi cerebro, yo llegué a mi casa feliz de la... No estoy feliz, perdón, llegué súper mal de la oficina, súper mal, súper mal, súper mal, porque pasó de todo en la oficina y llego y mi esposo, adivinen que está sentado viendo televisión, el niño de 3 años en pañal, en bola, corriendo por toda la casa a las 8:30 de la noche, o sea, el niño tiene 2 años y está corriendo a las 8 de la noche por toda la casa, no lo han bañado, no le han dado comida. Y yo llego normal, no sé qué, respirando. Y entonces es, hola, mi amor, ¿cómo estás? Entonces él le dice, no, súper bien, ¿y tú? Bien. Y llega este hombre y le pregunta a esta mujer, ¿qué hay para comer? Esta mujer colapsa, 3 minutos, 1, 2, 3, y obviamente su amígdala queda expuesta y le dice, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo que qué vamos a comer? Llego yo a las 8:30 de la noche, mamá, de trabajar, y vos entonces con el niño de pelota corriendo por toda la casa y no le has dado comida y no lo has bañado. Entonces este man de una dice, ¿qué hay? ¿Usted qué le pasó? Entonces, no, pues entonces anda y reclamarles a los del trabajo, a mí no me vas a llegar a hablar así, no sé qué, etc. ¿Qué pasa entonces? Cuando nosotros estamos en un momento de rabia, angustia o estrés, nuestro cerebro está así, abierto, ¿sí? Entonces uno le puede explicar a los niños eso y es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que buscar un espacio para hacer esto, ¿sí? Si tú estás así y tú te vas encontrando con gente, lo que vas a generar es que todo el mundo termine así. 2 reptiles no pueden hablar, no es posible, se van a dar coletazos. Entonces es muy, muy importante buscar un espacio donde tú puedas, digamos, cerrarte, ¿sí? Entonces si tú estás con tu pareja, con tu familia, con quien sea en tu trabajo, y los niños igual, los niños deben tener un espacio en el salón donde sea el círculo de paz, la esquina de la paz, la esquina del amor, como le quieran poner los niños, porque uno normalmente cuando hace un time out aplica para los niños o para nosotros, los papás también podemos entrar en time out, o también los que no somos papás también podemos entrar en time out. ¿Qué pasa? Es importante tener un espacio donde nosotros digamos, a ese espacio voy a ir a calmarme, pero ese espacio donde yo me voy a ir a calmar tiene que ser un espacio placentero, seguramente la iglesia, o puedo tener un rincón con imágenes de Dios y ese será mi espacio, o puedo tener un tapete en el piso con un balón y quiero irle a dar golpes al balón. Cada uno verá cómo, o se meten al baño o bajan al carro, lo que quieran. Pero es muy importante tener un espacio para hacer esto y el espacio de ese time out para la que es profe no es un espacio para que el niño se sienta mal por lo que hizo, sino que es un espacio para que el niño, haciendo algo placentero para él, logre cerrarse y una vez se cierre pueda hablar de lo ocurrido. Porque el niño no puede hablar de lo ocurrido cuando emocionalmente está histérico. Y lo mismo nosotros no podemos hablar de lo que está pasando o de lo que está mal si estamos súper, súper histéricos. Entonces, eso es súper importante. Y este modelo, como les digo, sirve para explicarle a tu novio, para explicarle a los niños, para explicarle a cualquier persona que en serio necesite esto. Entonces, esta para mí es como la clave para tener inteligencia emocional y saber responder positivamente en momentos de estrés, pues porque literalmente te enseña que tu cabecita no está lista para dar respuesta cuando tienes mucha rabia. Y aquí entonces viene la estrategia del semáforo. Cuando nosotros vamos a ir a ese rincón de paz, de amor, de oración, de como quieran llamarlo, o a ese time out, lo que hacemos ahí es paro, pienso y actúo, ¿sí? Para los niños esto también es súper claro, pueden imprimir un semáforo, ponerlo en el salón a los que son pedagogos o docentes y los niños entienden. Paro, pienso, actúo. Entonces, si tú le mezclas eso con esto, seguramente el niño va a entender que tiene que buscar ese espacio de paz donde está el semáforo para parar, pensar y decidir qué va a hacer. ¿Listo?
Entonces es lo mismo, tengo que parar. Es que de verdad yo le digo a mis pacientes cuando vienen a terapia familiar, una vez a un adolescente le dije que íbamos a hacer eso. Y un día le digo a la mamá, mamá, creo que tú tienes que irte a un time out. Entonces la señora después me dijo, yo no sé, ese niño me salió con eso y yo no sabía si reírme o regañarlo. Entonces yo le dije, ay, no, qué pena, es que se me olvidó decirte. Claro, obviamente uno no puede decir como que al niño, ah, no, usted váyase y busque su lugar, porque pues van a dejar a la mamá hablando sola y eso va a generar más ira. Eso es un acuerdo al que hay que llegar todos y es, vamos a tener un momento en el que cuando estamos histéricos no vamos a hablar, vamos a parar, vamos a pensar y vamos a actuar. Entonces eso es súper importante. Paro, pienso, actúo. ¿Listo? Y finalmente, esto es como lo último y es cuidado. Cuando reprimes tus sentimientos o tus emociones, aíslas un porcentaje importante de tu inteligencia porque gran parte de tu conducta se basa en sentimientos de los que no te das cuenta. Un buen vendedor no puede vender si no está conectado con sus emociones. Los vendedores, los mejores vendedores están súper conectados con lo que sienten. Es como un pálpito, como que ellos saben cuándo va a funcionar, ellos saben cómo tratar a la gente, ellos saben lo que les genera. Y con lo que les genera es que pueden, digamos, como hacer un mejor trabajo como vendedores. Si tú eres jefe y aíslas tus sentimientos y tus emociones en tu trabajo, te estás perdiendo de un porcentaje muy importante de tu inteligencia. Entonces no vas a ser un jefe tan inteligente si tú no gestionas realmente las emociones de tu equipo, ¿sí? Y no los apoyas y no los acompañas. Todas las empresas deberían tener un rincón de paz, de amor, de Dios, como lo quieran llamar, pero todos los lugares del mundo deberían tener ese espacio. Porque al final es como que si nosotros creemos que somos máquinas y no sentimos nada y nuestras emociones no cuentan, si tú estás en un lugar donde sientes miedo, eso te va a cuidar y te va a permitir ser más inteligente. Si tú te sientes, hay personas que sienten miedo de quedarse con ciertas personas a solas. No te quedes a solas. Seguramente hay algo en ese espacio que en serio pueda atentar contra vos. Entonces es muy valioso como poder entender que las emociones son eso, son un insumo súper importante para nuestra vida, son indicadores y si nosotros logramos conectarnos con ellas, pues seguramente entonces vamos a tener una mejor vida. Muchas veces no son tan fáciles de identificar, pero pues son importantes identificarlas y hacer todos los procesos que tengamos que hacer para eso. Huevo o aguacate, pues pensarse realmente si puedo ser más flexible, si puedo compartir mucho más mis emociones, si puedo estar mucho más conectada como con mis límites y como con lo que yo creo. Y también lo del cerebro. Es muy importante entender que cuando estamos en momentos de estrés y de angustia, es mejor no entrar en confrontaciones con nadie porque al final le podemos hacer mucho daño a esa persona. Es como pausa. Si ustedes ven, hay un libro que les recomiendo que se llama El maestro de las emociones, lo escribió un psiquiatra y es una biografía de Jesús. Y lo que él hace como psiquiatra es un análisis de cómo Jesús nos enseña a manejar nuestras emociones. Él era una persona atea, pues no sé si atea, pero era como agnóstico. Y él él hacía libros como de personas que habían vivido en algún momento, pues Mandela, gente. Y él, pues, como les digo, es psiquiatra, entonces en un punto lo que él hizo fue escribir un libro sobre Jesús. Pues terminó escribiendo 5 y se convirtió. Entonces escribió uno que se llama El Maestro Inolvidable, El Maestro de las Emociones. Tiene 5, son distintos. Él es de apellido Curi. Entonces, pues en ese sentido se los recomiendo porque sí trae muchos aprendizajes. También trae un libro donde le explica cómo él hizo ese proceso de sanación con sus apóstoles de acuerdo a las personalidades de los apóstoles. Entonces es bacano porque también uno ahí puede como identificarse con Pedro, pues que era un loco, entonces uno dice, vea, el mal geniado, loco y todo, y ese fue el que mejor escogió. Y él dice, estos eran los más trastornados de todos, igual a ellos los escogió y hizo una obra increíble con ellos. Entonces es también ver cómo nosotros muchas veces desconectamos estas cosas de Dios y no sabemos que realmente es Él quien nos hace nuevas criaturas. O sea, para volver a nacer en el Espíritu necesitamos de Él.
Entonces, si nosotros realmente queremos ser inteligentes emocionalmente, pues hay que ser un poquito más como Jesús, pero además pedírselo. Entonces, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes. En mi Instagram yo normalmente subo videos con cosas de psicología muy corticas, son videos de 4 minutos más o menos, pero hablo de diferentes temas que yo creo que les pueden ayudar. Entonces, si algunos me quieren seguir, están súper bienvenidos. Mariana Molano, psicóloga. Y también por ahí me pueden contactar si necesitan cualquier cosa, yo respondo súper rápido por el Instagram. Y ahí también está mi correo, pues por si necesitan algo, con mucho gusto soy súper disponible. Acá me llegó otra preguntita, si tienen preguntas, entonces en este momento, pues las pueden hacer si necesitan. Aquí tengo la pregunta. A mí me cuesta distinguir si verdaderamente necesito hablar de mis emociones con otros o si simplemente estoy explotando y no estoy manejándolas. ¿Cómo distinguirlo? Yo creo que siempre es sano hablar de lo que sienten con otras personas, para que uno no sea, lo que les digo, como una olla pitadora, sino que en verdad uno pueda ir gestionando esas emociones poco a poco, paso a paso, y en ese sentido pues es como mejor pecar por exceso que por falta. Entonces a veces es mejor poder hablar de lo que me pasa, así yo lo necesite o no lo necesite. Es que también es un tema más orgánico, como de amistad, de poder compartir, digamos, como con esas personas que me rodean, lo que yo siento. Entonces, también a veces no necesariamente uno necesita hablar de las emociones, pero a veces uno quiere hablar de las emociones. Y también yo creo que un indicador es como cuando normalmente sientes algo incómodo. Uno cuando empieza a sentir una incomodidad constante en algunas esferas de su vida, todos los días de su vida, pues eso indica que hay un tema emocional por ahí que hay que resolver, ¿sí? O cuando tengo pensamientos negativos recurrentes mucho tiempo, también. Entonces, ay no, Dios mío, esperen un segundo. Les voy a mandar por aquí. Y bueno, no sé si tengan más preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. ¿No? No sé si le respondí la pregunta a la que es profe. A Meli. Hola Mari, sí me respondiste y esta es una mejor técnica que he escuchado en mi vida. Voy a aplicar con mis alumnos para ver cómo me va. Súper, ¿me cuentas por favor? Sí, después te cuento cómo me fue con mis pollitos. Lo máximo, pero con ellos es súper bien, ellos lo entienden y si lo entienden desde tan chiquitos, créeme que les estás dando el mejor regalo del mundo. Me imagino. Ay, perdón. Gracias, Mari. Gracias, Cami. Dani. Sí, tengo una pregunta. Es con respecto a lo que habías mencionado de la culpa, que eran como has dicho que eran como emociones como que no, como que no servían mucho, ¿verdad? Sí, son las emociones más inútiles que tenemos. Ajá, eso, las emociones más inútiles. Ajá. Yo es que había leído, por ejemplo, que se hablaba sobre como que le daban el valor a la culpa, de que la emoción de la culpa lo que ataca es la acción y no quién es uno. Entonces que eso puede como que llevar a que uno cambie, en encontrarse con la vergüenza, que la vergüenza ataca quién es uno, porque la vergüenza uno dice soy menos o no soy tal o no soy tanto, pero la acción es yo hice tal. Por lo tanto hay como uno se puede responsabilizar, pero yo entiendo que también puede haber muchos autores ahí, muchos corrientes, y no sé, nada más quería dar un poquito pues tu opinión Mira, al respecto. Yo creo que eso es un error y es un error también en el que caemos con los niños. Okay. Y es nosotros muchas veces creemos que haciendo culpable a los niños en serio van a entender Claro. que eso está mal. Y no, porque al final es, claro,
te lo pongo como más a nivel espiritual. Tener un corazón contrito no es sentir culpa. O sea, porque la culpa te mantiene en lo que pasó. O sea, es decir, la culpa es más o menos como que eso ya pasó, ¿sí? Es algo que se quedó en el pasado, pero es como que la culpa me permite mantenerme en el pasado. O sea, la culpa me deja allá en lo que pasó. Cuando yo me arrepiento, o sea, realmente es como que yo, Mariana, yo no creo que uno tenga que sentir culpa crónica. O sea, claro, tú en un momento cuando haces algo te vas a sentir mal. Y en ese momento tú vas a decir, esto está mal, porque tienes una conciencia del bien y del mal. Cuando tú dices, esto está mal, te arrepientes. Y en ese arrepentimiento, pues al final ya hay una acción, porque eso te va a llevar o a pedir disculpas, o a no volverlo a hacer, o a movilizarte. La culpa realmente no te lleva a movilizarte, ¿sí? Sino que al final es una emoción que no sirve mucho, es porque te deja en el futuro cuando tú estás en el presente. Entonces, el arrepentimiento real es lo que viene después de la culpa, que es lo que realmente uno necesita de eso que pasó. Pero realmente la culpa en sí misma no ayuda, hace mucho daño. A las mamás especialmente, por ejemplo, les hace un daño horrible porque las mamás siempre se sienten en falta, es como que nunca es suficiente. Entonces, cuando uno siente que nunca es suficiente, pues se siente culpable porque hizo, porque no hizo. Entonces, eso creo que es un poco, digamos, como difícil. Es controversial, pero, eh, pero yo sí creo que es mejor no sentir culpa, sino arrepentirse como de lo que uno, digamos, ha hecho. Claro, no, tiene mucho sentido, Mari. Muchas gracias. Buenísimo. Aquí tengo otra pregunta y es, en momentos cuando hay gran estrés emocional, personal e interpersonal y debo tomar decisiones importantes, ¿qué consejos darías para tomarlas de la mejor manera? Pues lo primero es importante tratar de bajar digamos, como al menor porcentaje, digamos, la emocionalidad a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es importante no tomarlas de impulso, sino darse un proceso para pensar y tomar esa decisión, ver por qué la quiero tomar, qué me está generando, digamos, a nivel emocional, o qué indicativos tengo yo a nivel emocional de que esa es la decisión que debo tomar. También, digamos, a nivel cognitivo, qué pienso que digamos, esto puede ayudarme. No se trata de sobrepensar, pero como emocionalmente estamos frágiles, según lo que tú me planteas, pues en ese momento sí va a ser muy importante usar mucho la intuición de lo que estás sintiendo, pero también como todo ese material cognitivo que puedes tener, digamos, para complementar esa decisión. Creo que ahí la cabeza se vuelve muy importante, porque como tus emociones están un poco inundadas como el huevo, entonces es un poco importante como llegar un poco a ser más aguacate en la pepa, ¿sí? O sea, como decir, tomar las decisiones mucho más teniendo esa información emocional, pero poniendo a funcionar mucho más tu parte cognitiva. Creo que eso puede ayudarte. ¿Y de qué viene el autosabotaje? Bueno, el autosabotaje, hay un video en el Instagram sobre el autosabotaje, pero realmente el autosabotaje tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver también, se parece un poco porque también es un mecanismo para, digamos, no tener lo que realmente quiero tener porque hay una ganancia en no tenerlo. Es difícil explicar, pero a ver, es como un ejemplo. Yo quiero ser independiente, ¿listo? Pero entonces yo nunca renuncio a mi trabajo, pero yo siempre quiero ser independiente. Eso es un autosabotaje, es muy sutil, pero al final es como que, ¿cómo así? Vos querés ser independiente, pero te estás quedando acá. Entonces muchas veces tiene que ver más con la inseguridad, ¿sí? Como con el miedo a salir de tu zona de confort, porque al final cuando tú te autosaboteas, te quedas en lo que ya conoces. Una persona que está deprimida ya sabe qué es estar deprimido y sabe cómo responder a la depresión, pero una persona que está deprimida y después está bien, no sabe cómo estar bien muchas veces. Entonces, muchas veces nos autosaboteamos porque no sabemos estar bien, porque no sabemos realmente
yo sé que ustedes creen que esto no pasa, pero en verdad pasa, es impresionante. O sea, en serio, todo el mundo quiere estar bien, pero cuando está bien, no sabe cómo estar bien, entonces se autosabotea para volver a lo que ya conocen. Si yo he sido inseguro toda mi vida, mi tendencia va a ser siempre autosabotearme para volver a crear escenarios de inseguridad, porque es lo que yo ya conozco. Entonces, para romper con eso, pues al final necesito hacer un proceso también con esa inseguridad, porque si no la trabajo, pues siempre el autosaboteo va a aparecer. Entonces, el autosaboteo también puede tener que ver con la culpa o la preocupación, pero tiene mucho más que ver, es como con esa dificultad que tenemos nosotros para asumir nuestro presente y lo que en el presente hay. Por eso me autosaboteo. O me meto con personas iguales que nunca funcionan, pero me meto con el mismo patrón de personas y así, porque también tengo heridas, pues digamos como que vienen de otras cosas y eso también puede afectar en el autosabotaje. Yo creo que esa es de las cosas que más aristas tiene, ¿sí? Porque hay muchos motivos para autosabotearse. Sí, también efectivamente buscar siempre aprobación de otro también puede tener que ver con el autosaboteo. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que por ahora en privado no. No. Mari, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? Para evitar el autosabotaje. Yo creo que es muy importante identificar si te estás autosaboteando primero, porque uno muchas veces dice, ay no, pues prevengámoslo, pero yo creo que eso a veces es difícil de prevenir porque es como tan inconsciente que a veces cuando, a ver, más bien, es tan inconsciente que cuando lo pones en el plano consciente es que lo puedes trabajar con mayor facilidad. Entonces, si tú identificas que te estás autosaboteando, es muy importante hacerte las preguntas de qué gano estando acá, ¿sí? Gano comodidad, gano tranquilidad, porque en serio estar en un lugar conocido da tranquilidad. Así te genera ansiedad, pero te da tranquilidad. Entonces, una persona con un trastorno de salud mental que va a un centro de esos de reposo, cuando está en el centro de reposo se siente mejor porque es el lugar que ya conoce y donde sabe que no le va a pasar nada malo. Pero cuando está en la casa, no la logra. Ese es como un ejemplo. Entonces es muy importante, Cami, como que tú puedas pensar primero qué gano estando en el autosaboteo, ¿sí? O sea, ¿por qué me estoy saboteando? ¿Qué estoy ganando haciendo esto? Y seguro la respuesta inicial va a ser nada. Uno siempre dice, no, nada, pero obviamente sí, hay una ganancia. Entonces es tratar de ser muy honestos con uno mismo, pensarse qué es realmente como a lo que yo le estoy huyendo y por qué quiero esta realidad en mi vida, ¿sí? Entonces creo que eso ayuda mucho. Y obviamente, vean, yo les digo, ayuda mucho identificar cuáles son las huellas que han dejado todas esas situaciones difíciles que yo he vivido en mi vida a hoy, cuáles son esas huellas que yo todavía tengo hoy, porque seguramente esas huellas son las que tengo que seguir trabajando para que yo pueda, digamos, estar más libre de este tipo de dificultades que se nos presentan de forma muy inconsciente, pero que nos pasan muchísimo. Gracias, Mari. A ti, Cami. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, no, yo les agradezco muchísimo a todos por su disposición, por haberse quedado conectados pues como hasta este momento. Espero que esto les haya servido en alguna medida para sus vidas, para sus procesos personales y nada, quedo muy atenta también a lo que necesiten y espero pues poder volvernos a encontrar en algún momento de la vida. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Estuvo Mari. buenísimo, muy, muy bueno. Un pequeño aviso antes de... Saludos ahí especiales. Un pequeño aviso antes de pues, finalizar. El siguiente tema, el siguiente lunes también seguimos. Ya el siguiente tema es gestión del tiempo. Entonces, nada, ojalá nos podamos conectar. Esta semana nos conectamos más, llegamos a 45. Ojalá que la otra semana lleguemos aún más para que pues aprovechemos la virtualidad como familia espiritual y nada, generemos espacios de encuentro y aprendizaje.